Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. David Watts, el Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Y estaba mencionando esto, hace una programación atrás o algo así, que sentí que esta mañana en oración el Señor me instruyó a estudiar lo que vamos a hacer por unos momentos, porque la gente tiene que escuchar algo más de una vez para empezar a recordarlo. Y yo creo que el Espíritu Santo no hizo que yo hiciera esto. Así que esto es lo que estamos hablando acá. Es cómo vivir para Dios. Cómo vivir para Dios diariamente para caminar en victoria, no caminar en derrota. Demasiadas veces, la mayoría de los cristianos son vencidos por ataduras de alguna manera, sea nicotina, alcohol, sean las drogas, la pornografía, sea, lo que sea, las apuestas, sea lo que sea, o celos, envidia, malicia, concupiscencia, lascivia, ese tipo de cosas, ¿no? Esas cosas que no son de Cristo, un temperamento incontrolable. Estoy pensando ahora en una familia que casi destruye su casa. El Señor quiere que usted tenga victoria sobre estas cosas. Y yo le voy a decir cómo tener victoria y cómo caminar en esa victoria. Cuando usted fue salvo, usted fue santificado. Y yo entiendo que la mayoría de los cristianos no saben lo que es santificación. Simplemente quiere decir ser separado para el Señor, para ser usado exclusivamente en su servicio. Y es así de simple. Entonces, el Señor quiere que usted sea victorioso. Él no quiere que usted esté dándole cuentas al pecado. El perdón está disponible, gracias a Dios, pero no es la voluntad de Dios que usted tenga que pedir perdón todos los días de su vida. Eso tal vez puede suceder con algunos, pero Dios quiere liberarle. Así que millones y millones son atados por estos problemas. Y muchos de ellos realmente aman a Dios, no son hipócritas. Aman al Señor. Ellos quieren ser lo que deben de ser en Cristo, pero este problema, sea cual sea, está constantemente haciéndole decaer si usted cae en esa categoría. Ahora bien, esto es lo que usted debe de hacer. Debe de entender que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted pueda tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Él pagó un precio terrible al entregarse a sí mismo en sacrificio en la cruz del Calvario. Y nada es más importante que eso. Usted debe de poner su fe en esto. Su fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, porque cuando lo que Él hizo, lo hizo por usted y lo hizo por mí. Y toda persona que también lo aproveche. Su fe debe de ser el blanco de su fe. Y Jesús pagó un precio tan grande por su salvación y su santificación, como usted vive para Dios diariamente. Ahora bien, una vez usted hace eso, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, entonces empezará a obrar a favor suyo. Entienda eso. Cristo no obrará. Tal vez hay ocasiones cuando lo hace, pero pocas veces. Él no va a obrar fuera de la cruz de Cristo. Y Él realmente su fe, y esto es todo lo que Él requiere. Él no requiere mucho más, sino que su fe esté en Cristo. Y lo que Él hizo por usted en la cruz. Hay algunos que pueden decir, ¿pero qué significa eso? Bueno, usted no tiene que hacer nada excepto Jesús murió por mí y mantener su fe allí. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo empieza a obrar en su vida. Y el Espíritu Santo es Dios.
Él puede hacer cualquier cosa. Lo que usted y yo no podemos hacer es nada para Él. Él lo puede hacer. Y Él lo ha hecho en la vida de millones y millones. Todo lo que Él pide es que usted mantenga su fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Y entonces encontrará que la victoria será suya. No quiere decir que va a ser perfecto, pero sí que tendrá victoria sobre ese problema que tan fácil le asedia. Entonces puede poner eso a un lado y no tocarlo otra vez, sea lo que sea. Pero ahora usted está atado, pero si hace lo que le digo, la victoria será suya. Muy bien, vamos a leer el versículo 4. Hermano Swagger, solo quería reiterar una vez más, en el versículo 11, capítulo 6 de Primera de Corintios, y esto erais algunos, pero ya sois lavados, pero ya sois santificados, pero ya sois justificados. Estoy basándome un poco para asegurarme de que todo esté bien, fijándome en mis herramientas del griego gramático. Este es un verbo presente activo indicativo, y esa es la segunda persona singular. Queriendo decir es que eso significa y nos muestra que la acción sucede en tiempo presente y el sujeto lleva a cabo la acción y es una declaración verdadera. Es lo que presente activo indicativo en el griego nos Repítelo, presenta. por favor. Bueno, que el verbo es presente activo indicativo y esta declaración en el versículo 11, que ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados. Actualmente. Tiempo presente, presente activo indicativo, significa que la acción sucede en el tiempo presente y que el sujeto lleva a cabo la acción y lo que está sucediendo es una declaración verdadera. Así que en la gramática griega nos muestra que esto está sucediendo en tiempo presente, no que van a llegar a ser santificados y van a ser lavados, sino que ya son lavados aquí en tiempo presente. Así es. Entonces, mire, anteriormente en el programa dijo que en el lenguaje actual muestra el tiempo presente, pero quería reiterar que aún en el lenguaje original, en el griego koiné, es el presente activo indicativo, que ya sois, que está sucediendo en este momento, ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois Eso es justificados. extremadamente Es importante. importantísimo que está sucediendo aquí. Pablo tiene la intención de enfatizar esto para que en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, porque usted lo dice todo el tiempo, que solamente entender lo que Cristo hizo en el Calvario, eso hará que el Espíritu Santo obre en su vida cuando, mire, bajo los parámetros de la obra consumada de la cruz, es como el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y comienza a obrar en nuestras vidas en la salvación. Antes de la cruz, el Espíritu Santo hizo todo lo que Él pudo, pero el pecado lo detuvo. En la mayoría de los lugares porque el pecado no fue removido antes de la cruz. Y la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Así que no lo podía hacer. Pero una vez Jesús murió en la cruz, todo pecado fue expiado. Así es. Amén. Y eso lo dejó al punto donde el Espíritu Santo podía obrar en el corazón y la vida de esa persona y hacer lo que la persona propiamente no podía hacer. Sí, y bueno, ahí es donde estamos porque el énfasis, como usted lo ha dicho, siempre ha estado en lo que yo puedo hacer, yo puedo esforzarme más, puedo implementar estas cosas y tenemos que regresar a no lo que yo pueda hacer, sino lo que Cristo ya hizo. Qué bueno que has entendido eso en el griego, ¿no? Y no tuve que tenerlo para creerlo, ¿no? Amén. Sino que lo reforzó en cierta manera. Es impresionante para mí que esto no es algo que se ha enfatizado más a nivel de escolaridad o en el púlpito que yo he encontrado, porque creo que es muy claro en nuestro idioma y también creo que es bastante claro en el lenguaje original. Y yo, para ser honesto, siempre he visto esto superficialmente. La idea de pensar que la santificación o el término de santificación progresiva, que siempre es algo que sucede, pero no en cuanto a que es algo instantáneo y que sucede en la salvación. No hay una iglesia ahora, y creo que entre 100, tal vez no tantas, que la santificación sea algo ya desconocido.
Yo leí a un pastor recientemente que dijo, la santificación nunca se menciona en nuestra iglesia. Es una palabra desconocida, no sabemos lo que significa, no lo entendemos. Y temo que eso caracteriza a la mayoría de las iglesias Así es. hoy ¿Cómo día. pueden edificar a discípulos si no entienden la santificación? ¿Cómo puede crecer alguien en la gracia y el conocimiento de Dios si no tienen un entendimiento apropiado de la santificación? Y todo lo que han tratado de etiquetar ha estado mal. Y realmente, en lugar de lo correcto, nos quedaremos en el altar hasta que el Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa. Y alguien mencionó aquí varias programaciones atrás, santificación total. Eso se enseña en algunos círculos queriendo decir, usted nunca peca otra vez. No Amén. pecará otra Así vez. Y yo lo he contado eso muchas veces, pero Finest Janice Dake, él está hablando de esto con un grupo de predicadores de la Iglesia de Dios, 8 o 10, que estaban allí como los predicadores lo hacen, ¿no? Hablando sobre la perfección sin pecado, y un hermano estaba proclamando la perfección sin pecado. Y lo molestaron tanto con lo que decía la Biblia, claramente, que la persona perdió el temperamento. Sí. Y La perdió, santificación se fue completa. Sí. Tuvieron que retenerlo para evitar que les pegase. Amén. Probó su punto. Exactamente. Teníamos un estudiante en el Instituto Bíblico el año pasado. Estaba convencido de la santificación completa y yo hablé con él y él era un principiante. Le dije, bueno, tú mismo no eres santificado completamente. Él no sabía, pero estaba convencido que creía en ello, así que tratamos de enseñarle lo contrario, pero Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Dave, leamos el versículo 4, por favor. claro que sí, porque somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo para muerte. No solamente morimos con él, pero fuimos sepultados con él, lo que significa que todo el pecado y transgresión del pasado fue sepultado. Cuando lo pusieron en la tumba, pusieron todos nuestros pecados en la tumba. Amén. Alabado Dios. Wow. ¿Se alegra por eso? Sí, claro que sí. Sí. Maravilloso. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Están de acuerdo con lo que dijimos en las notas? Que nuestros Sí. pecados fueron puestos en ese lugar. Absolutamente. Amén, sí. Absolutamente. Están en el mar del olvido de Dios, se ha Y acabado. funciona para mí. Amén. Gloria a Dios, mis pecados se han ido. Todo lo viejo ha pasado, he aquí todo es hecho nuevo. Así que no Así tenemos es. esas Mire. cosas viejas colgando en nuestras vidas. La deuda está pagada Sí, amén. completamente. Y demos grito de Sí. júbilo por eso. Cuán maravilloso es eso. Es maravilloso, Cuán claro que sí. maravilloso es. Todos nuestros pecados. Todo error, pecado, cualquier cosa que hayamos hecho, se le entregará al Señor. Ya terminó, no tenemos que caminar en nuestro futuro con ello. Está en el pasado, ya no tenemos que escuchar de ello. Es simplemente algo maravilloso. El evangelio más grande de todo el mundo, aquí está. Permítanme Tenemos el privilegio de hacerles una hablar de él. pregunta. ¿Será posible que una persona pueda vivir por encima del pecado constantemente? No que sepamos. Sí, yo no No. creo que mientras que estén aquí en Lo la hizo tierra, una no. persona, Una persona. solamente. Solamente. Así es. El Señor Jesucristo. ¿Sabe? Creo que usted hizo la declaración en su programa el día de hoy que aun si Jesús es nuestra expiación por sustitución, nosotros no hubiéramos podido subir a esa cruz y morir, no hubiera servido de nada, porque no somos el sacrificio perfecto, Así solamente es, Él así lo es. es. Así que aun si nosotros estuviéramos en la cruz, el acto de haber muerto en la cruz, la crucifixión, Él era nuestra sustitución y pagó la deuda que se le debía a Dios, pero no fue, ni siquiera era la idea de que ustedes y yo seríamos crucificados, sino que íbamos rumbo al infierno. Nosotros ya estábamos condenados. Condenados. Estábamos condenados. Y si nosotros hubiéramos muerto en la cruz, no hubiera importado porque no éramos perfectos. Aquel día cuando Jesús murió,
sin lugar a dudas, habían cientos en cruces a lo largo del imperio. Y el único que fue un sacrificio perfecto fue Cristo solamente. Amén. Sabe, aunque no enseñamos esa santificación completa, aún debemos buscarla Muy con bien, todo me nuestro gusta corazón. eso. Así es. Debemos asegurarnos de que la gente lo entienda. La fe cristiana no es algo que nos permite vivir como querramos, que no nos preocupemos, no. Debemos vivir una vida devota cristiana y cuando tropecemos y caigamos en pecado debemos arrepentirnos sabiendo que el Señor va a ser rápido para perdonarnos. Pero aún debemos buscar eso, lo que Dios quiere que ¿Qué nosotros sucede, seamos. Dr. Gray, cuando la enseñanza se lleva a cabo que dice que no debemos de pedir perdón al Señor? Bueno, hemos escuchado que algunas personas en esa supuesta revolución de la gracia enseñan eso. Yo no lo he escuchado, pero los deja a ellos con su culpa y vergüenza. Literalmente tienen que vivir con culpa y vergüenza porque el Señor quiere que nos deshagamos de eso. Cuando hacemos algo, si perdemos el temperamento, si tenemos pensamientos malos, si hacemos algo, cualquier cosa que esté mal, Dios quiere que lo traigamos al Calvario, que se lo entreguemos, que sea lavado en la sangre, y debemos hacerlo cada día. Pero el punto es que si nosotros no necesitamos arrepentirnos y confesar, entonces necesitamos la cruz diariamente. Así es. Buena pregunta. Si no estamos lidiando con nuestro pecado, bueno, ¿qué es lo que necesita que el Señor haga en su vida? Si en realidad usted ni siquiera admite que tiene un problema. Juan dijo algo hermoso en su primera epístola, y lo voy a leer comenzando con el versículo 8. Dijo, si decimos que no tenemos pecado, y se refiere a la naturaleza pecaminosa, nos engañamos a Y la nosotros verdad mismos. no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Y luego continúa y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no tenemos el hábito de pecar como creyentes porque somos convencidos de pecar. Rápidamente vamos a ir a este capítulo y leeremos 1 Juan 1:9 y decimos, bueno, yo confieso mis pecados a ti, Señor, perdóname, y Él lo hará. No me parece que es posible que una persona consistentemente viva por encima del pecado, pero no creo que es algo que Cristo desea, que no hagamos todo lo posible para tratar de vencer ese pecado. Mire, yo creo, hermano Swagger, para seguir con lo que usted está diciendo, algunas de estas personas en la supuesta revolución de la gracia están negando la realidad del pecado. Por es lo eso que es que están lo haciendo. leí, así es. Están negándolo. Están negando la naturaleza pecaminosa. Y el hermano John acaba de leer. Ellos le contradicerían en este sentido, dirían, no lo estamos haciendo. Bueno, me suena como que sí, si no están dispuestos a confesar y a lidiar con ello, confrontarlo y pedirle al Señor que los perdone. Ellos están viviendo con ello. Este mismo tipo de gente cree que no hay problema con beber vino y un poco de alcohol y hacer cosas así. Si usted se excusa de este tipo de cosas, bueno, entonces no tiene que arrepentirse. No hay problema. Bueno, y ese es el problema, que aunque no vamos a lograr la perfección sin pecado, el pecado es algo tan serio, tan destructivo, causó un precio tan grande. El Hijo de Dios tuvo que dar su vida a favor de nosotros y tenemos que tomarlo con seriedad. Correcto. No podemos tener una actitud a la ligera y decir, bueno, no importa qué es lo que pase, porque cuando hablamos de perseguir o buscar la santificación perfecta, la palabra dice, sed santo como yo soy santo. Dios puso un estándar para que nos esforcemos a la santidad y a veces vamos a fracasar y gracias a Dios que en su gracia vamos a quedar mal, pero nosotros somos salvos por gracia, no por obras. No vamos a esforzarnos para pecar, para tomar parte en el pecado, porque el pecado es algo muy serio y el pecado no es algo que se debe tomar a la ligera. La idea de negar nuestro pecado es como cuando yo estaba en el instituto. Cuando estaba en el instituto bíblico, una vez yo estaba estornudando y estaba resfriándome y dije yo, me estoy resfriando. Y un hermano que vivía en mi pasillo era una persona ultra carismática, palabra de fe, y él me dijo, no confieses eso, no confieses que te estás enfermando. Y yo le dije, bueno, si no confieso
y le digo al Señor que necesito que me toque, ¿cómo me va a sanar? Si no reconozco que estoy enfermo y le pido a Dios que me sane, entonces ¿cómo es que? Y él me dijo, no lo confieses. Y es la misma actitud hacia el pecado que esta gente presenta. No reconozcan el pecado, no confiesen que son pecadores, porque hay que enfocarnos en la gracia de Dios y que todo va a estar bien. Bartimeo tuvo que entender que él estaba ciego y él quería sanidad. Sí. Amén. Antes de recibirla. Y como él estuvo dispuesto a admitirlo, Usted fue sano. Fue sanado. Sí. recibió sanidad. Y usted ya estaba enfermo. Estaba enfermo y ya estábamos perdidos en pecado por causa de Adán. Siendo nuestra cabeza Así federal, es, sí. nacimos en el pecado original y necesitábamos a un Salvador, así que necesitamos reconocer y confesar nuestro pecado. Tal como John leyó en el versículo de 1 de Juan 1:9. Y reconocer y confesar nuestro pecado, y así Él es fiel para perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda injusticia. Y ahora, porque estamos tan agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros, vamos a vivir nuestra vida para Él y vamos a esforzarnos para llegar a la santidad cada día, creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. No es algo que debemos tomar a la ligera. Demasiada gente en la iglesia moderna, ese es su gran problema. La gente dice, bueno, porque no es por obras, sino por su gracia, yo puedo vivir como yo quiera vivir, y eso no es lo que se está enseñando, eso no es lo que Pablo está enseñando aquí en el capítulo 6, que podemos, bueno, es como por ejemplo con aquel sino ese místico ruso a principios de los 1900, Rasputín. Rasputín era un hombre horrible. Él mató a muchas personas. Bueno, él mató y era una persona muy inmoral. Rasputín dijo, ¿quién tiene el testimonio más grande? ¿El pecador más grande o el cristiano más grande? Él dijo que si la gracia de Dios abunda por nuestro pecado, voy a cometer todo el pecado que pueda, y la gracia de Dios alcanzará mi vida, y yo tengo un testimonio más grande que aún la persona más piadosa. Es lo que Rasputín era un hombre loco, él era demente, pero ese era el extremo. Es un ejemplo extremo de lo que están acusando a Pablo. Exactamente, aquí mismo. Están diciéndole a Pablo aquí que, bueno, hay que seguir pecando y la gracia de Dios abundará. No, él dijo, Dios no lo quiera jamás. Estamos muertos al pecado. Leí en el programa pasado Efesios capítulo 2 que dijo que estábamos muertos en pecado, y ahora en Romanos 6 dice que estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado, estamos vivos, hemos sido bautizados, sepultados juntamente con Él en la muerte, y no debemos andar jugando ni metiéndonos con el pecado, tomándolo a la ligera, viendo cuánto del mundo podemos tener en nosotros y aún estar bien. Muchos, como mencionó el hermano Gray, yo tuve a jóvenes en mi clase colegial cuando era un profesor universitario en la iglesia. Una jovencita me dijo, yo amo a Jesús, pero también me encanta beber alcohol, me encanta tomar shots, es lo que ella dijo, tomar shots de licor. Ella tenía un malentendido completamente de cómo obra la gracia de Dios. Básicamente, si voy a la iglesia el domingo y el miércoles, yo puedo vivir como yo quiera el resto de la semana, y eso... Un concepto muy interesante. Correcto. Bueno, miren, hay mucha gente que vive así. Es muy prevalente en toda la iglesia moderna. Absolutamente. No puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. No puede servir dos maestros. Sí. Y no hay nadie es más miserable que el cristiano que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Es inestable en todos sus caminos. Son inestables, es la persona más miserable. En su corazón saben que no deben hacerlo, pero siguen haciéndolo de cualquier manera. Se nos terminó el tiempo y permítame motivarle, por favor, a invitar a otros a sintonizar la cadena 24 horas al día, 7 días a la semana, y especialmente un estudio en la palabra. Queremos que estén con nosotros, y yo le prometo lo siguiente: serán bendecidos si lo hacen, y puede significar la salvación eterna de su alma, o por lo menos avanzando más en el Señor y aprendiendo más, creciendo en la gracia, etcétera, etcétera. Gracias, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.